Estamos en vivo. Hola, bienvenidos. Tengo un invitado muy especial por acá y quiero que le demos la bienvenida antes que nada. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Todas las personitas que nos están viendo por acá desde muchos países. Quiero saber desde dónde me ven en este momento. Cuéntenme si me están escuchando bien. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Bueno, quiero decirles que estoy muy feliz y muy emocionada de estar acá el día de hoy porque hoy vamos a aprender mucho sobre comportamiento canino y quiero que vean a este príncipe que tengo por acá. Es uno de los invitados que vamos a tener en este entrenamiento, en estas clases gratuitas donde vamos a aprender mucho sobre el comportamiento de nuestros perros, donde vamos a entender mucho mejor sus necesidades. Así que gracias a todos los que nos están viendo por acá. Lorenzo, este príncipe, les da la bienvenida. Lorenzo, mira, saluda. Saluda, saluda que tú eres el protagonista de hoy. A todas las personitas que nos están viendo en Instagram, los invito a unirse a nuestra clase. Pueden encontrar el link en mi biografía de Instagram para que se puedan unir y para que puedan interactuar. Porque el objetivo de estas clases, de este festival de comportamiento, es que ustedes puedan interactuar muchísimo, que ustedes puedan interiorizar toda esta información y pues llevarla a la práctica lo antes posible. Así que aquí los saludo, veo muchas personas de otros países, desde Puerto Rico, desde Colombia, El Salvador, Ecuador, Perú, Chile. Bueno, qué felicidad me da que estén acá, no saben las ansias que tenía de estar en estas clases, porque hemos trabajado arduamente para darles un contenido increíble el día de hoy. Y antes que nada, yo quiero que levanten la mano todas las personas que están acá comprometidas con sus perritos, que están aquí dispuestos esta noche a aprender mucho más sobre el comportamiento de sus peludos, porque tal vez tienen uno que otro problemita de comportamiento o algún mal hábito que quieren modificar o que quieren mejorar. Y para eso estamos acá. Entonces, antes que nada, quiero que se den unas felicitaciones, un gran aplauso, porque no todo el mundo se toma el tiempo y el trabajo de venir a una clase virtual a aprender sobre su perro, a entender sus necesidades, a entender cómo piensa. Así que a todas las más de 7,000 personas que están en este momento conectadas, bienvenidas. Aquí vamos a aprender y a disfrutarnos al máximo esta clase. Yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Estas manitos levantadas me encantan. Estos aplausos me encantan porque por aquí vamos a estar interactuando mucho, les voy a ir haciendo preguntitas, así que espero que me vayan contestando y respondiendo muchísimo. Así que vamos a empezar con esta clase. Como se dieron cuenta, tenemos un invitado muy especial, se llama Lorenzo, con su mamá. Ellos ahorita nos van a estar acompañando, claro que tenemos a Borita, obviamente. Borita, nuestra princesa que hoy está cumpliendo 3 años de haber llegado a la familia. Y ahorita les voy a presentar a nuestros invitados que nos van a estar compartiendo información muy valiosa y muy interesante. Bueno, cuéntenme si están viendo muy bien las presentaciones, qué tal este set tan precioso que les armamos, que les organizamos para nuestro festival. Tenemos 3 clases completamente gratis donde vamos a aprender cada día de temas diferentes. En la primera clase vamos a hablar y a entender los pilares y las bases de este tema tan importante que es la etología canina, la ciencia del comportamiento. Pero antes que nada les tengo una sorpresa que quiero compartir con ustedes y es que vamos a tener una rifa y un concurso en este entrenamiento. Esta rifa, el ganador de esta rifa va a ser uno de ustedes y van a poder llevar completamente gratis un ebook que yo he creado específico de cada raza. Es un libro digital en donde yo les cuento cuáles son todas las características físicas, de comportamiento, de salud, las recomendaciones y curiosidades de cada una de las razas de sus peluditos o cruces. Entonces, si ustedes quieren llevarse este ebook para conocer mucho más la raza o el cruce que tiene su peludito, les voy a contar cuáles son los requisitos para que puedan participar. Primer requisito, debes postear una historia o una foto o una imagen cada día del entrenamiento. Es decir, que en total van a ser 3 posts, historia, foto, lo que tú quieras,
pero que demuestre que estuviste en el entrenamiento. Vas a utilizar el hashtag hábitoslaubet y me vas a etiquetar para poder ver esta historia o este post. Y es muy importante que tengas el Instagram abierto para yo poder ver que estás participando y ya, eso es lo único que tienes que hacer. Y al final voy a elegir al ganador y este ganador se va a poder llevar el ebook del que te hablo. Es un ebook súper completo, súper interesante, que te va a gustar demasiado porque vas a aprender mucho sobre tu peludito. Bueno, esta frase es una de mis frases favoritas de la historia y es: tu perro es el reflejo del tiempo que tú le dedicas. Y esto es muy real porque a veces creemos o pensamos, soñamos tener el perro ideal, el perro juicioso, el perro tranquilo, el perro obediente, pero ¿qué hacemos al respecto para lograrlo? No le dedicamos tiempo, estamos todo el tiempo delegando o intentando que alguien más corrija o mejore ese comportamiento de nuestro perro. Lo único que hacemos es regañarlo o corregirlo cuando hace algo malo, pero no nos preocupamos por lo que realmente es la forma de educarlo. Entonces, nuestros perros son reflejo de lo que nosotros les enseñamos. Entonces, por aquí les voy a mostrar a este príncipe, por ejemplo. ¡Ay! Se fue. Por ejemplo, ¡ay! Vean, se van a poner a jugar aquí en plena clase. Por ejemplo, Lorenzo, mira, Lorenzo. No, Bora no, yo estaba llamando a Lorenzo, pero bien es Bora. No, mira. Entonces, les decía, lo que pasa con estos príncipes, por ejemplo, que tengo aquí a Lorenzo. Lorenzo es todavía un cachorro. ¿Y qué pasa? Si a un cachorro yo no le dedico tiempo y nunca lo saco, nunca lo ejercito, nunca me preocupo por conocer sus necesidades, pues ¿qué va a pasar con ese cachorro? Va a aprender malos hábitos, no se va a ejercitar, no va a descargar energía y finalmente no va a ser ese perro que tanto soñamos que queremos que sea. Entonces, el perro siempre va a ser reflejo de lo que nosotros como tutores le dediquemos. Y por eso, todo el tiempo que ustedes van a dedicar a estas 3 clases representa un gran compromiso con sus peludos. Así que vamos a seguir por acá con las clases, con esta clase del día de hoy. Bueno, entonces es muy importante entender que a pesar de que podemos prevenir muchas conductas, hay muchos otros problemas de comportamiento que podemos corregir y que podemos modificar. Así que si alguien de ustedes está pasando por esto que vamos a hablar el día de hoy, quiero que sepan que no están solos y que todavía pueden corregir y modificar estos problemas con sus perros. Por ejemplo, si tu perro destruye todas las plantas, ladra, llora, daña cosas cuando estás fuera de casa, entonces, por ejemplo, en este tipo de situaciones, ustedes deben saber cómo reaccionar, cómo actuar ante una situación de estas. Si tú estás cansado de que tu perro sienta miedo ante situaciones de ruidos fuertes, ante personas desconocidas, si tienes un perro, por ejemplo, que se volvió agresivo o que se volvió demasiado nerviosa o quieres dejar a tu perro solo en casa, hoy vamos a hablar de cómo podemos mejorar estas situaciones y cómo podemos evitarlas. ¿Les ha pasado que sus perros rompen todas las cosas, ladran sin parar? O ustedes dirán, ¿por qué mi perro no me hace caso cuando yo le hablo? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no me obedece como ese perrito, como ese otro perrito? O tienen un perrito que tiene agresividad a otros perros o tienen comportamientos inapropiados con alguno de otra persona, otro perro. Entonces, si sus perritos presentan alguno de estos comportamientos, es momento de cambiarlo y es momento de poder solucionarlo. Están felices jugando. Bueno, estas son otras conductas que pueden aparecer, por ejemplo, de las que vamos a hablar en este entrenamiento, cuando nuestro peludo come papel, come tapas, come cosas, come piedras que no debería. O, por ejemplo, pero ábremelo. ¿Es donde está? Ok. O, por ejemplo, cuando ustedes alguna vez les ha pasado que no pueden tener visitas en la casa porque sus perros empiezan a ladrar o sus perros empiezan a verse ansiosos, empiezan a presentar destrozos en casa, empiezan a orinarse, a defecarse, todo eso lo vamos a hablar. También si sus perritos presentan monta excesiva a perros, personas, objetos, les ha pasado que a veces ellos empiezan a montar a diferentes objetos y es súper incómodo porque no queremos que lo realice. Bueno, todo esto lo vamos a ver.
Antes de empezar en materia, quiero que me cuenten cuántos problemas de comportamiento tienen sus perritos de los que acabamos de hablar. ¿Creen que tiene 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuántos problemas de comportamiento creen que tiene su peludito? Esto nos va a ayudar a entender mucho mejor qué es lo que tenemos que solucionar. Por acá muchos dicen, algunos se comen las heces de los gatos, otros, mi perro se hace pipí dentro de la casa, y yo le digo que no, pero no hace caso, ladra demasiado a la gente que llega, no lo puedo dejar solo porque destruye todo. Bueno, por acá muchos, 1, 2, 3, 5, 6, todos, unos 2, todos. Bueno, ¿qué significa esto? Que hay algo que debemos cambiar y hay algo que tal vez no estamos entendiendo o algo que no estamos haciendo bien. Así que lo primero es entender muy bien por qué realizan esos problemas, por qué realizan estos comportamientos, estos malos hábitos. Y lo primero es que debemos entender qué es un mal hábito, porque muchas veces creemos que nuestro perro está realizando alguna conducta que es inadecuada o que es inapropiada, pero sencillamente es natural para ellos y lo vamos a hablar el día de hoy. Así que este entrenamiento y este festival de comportamiento canino es para ti si tu perro tiene alguna de las conductas que acabamos de hablar y quieres conocer por qué las hace, quieres conocer sus necesidades y quieres conocer cómo educarlo. Antes que nada me voy a presentar para los que de pronto no me conocen o es la primera vez que están en una de mis clases. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista, experta en comportamiento animal y he tenido la oportunidad de asesorar a más de 1000 familias en todo el mundo sobre el comportamiento de sus peluditos. Y ha sido muy gratificante porque este ha sido un proceso donde he crecido de la mano de mis pacientes, de mis alumnos, de todas esas familias que quieren comprometerse con su peludito. Yo cuando me gradué de medicina veterinaria tenía muy claro que quería impactar muchas vidas, pero no sabía de qué forma hacerla. Lo que sí tenía claro es que quería hacer un mundo mejor para todos los animales que nos acompañan, sobre todo a nuestros perros y gatos, que son animales domésticos que día a día comparten una rutina con nosotros y que lo más importante es conocerlos y entender sus necesidades. Yo me enfoqué principalmente en el área del comportamiento porque encontré una necesidad en donde las personas empezaron a normalizar tener problemas de comportamiento con sus perros y era demasiado común que nos encontráramos con personas que tenían perros en casa que destruían todo, que eran agresivos, que los tenían que sacar con bozal al parque, que no se sabían relacionar con otros. Y ahí, cuando yo estaba estudiando la carrera, yo decía, pero ¿por qué tiene que ser normal que un perro presente alguna de estas conductas? Y empecé a investigar y me di cuenta que los problemas de comportamiento en perros eran más frecuentes de lo que pensaban. Porque miren, si no, aquí estamos muchas personas que estamos comprometidas en entender el comportamiento de nuestros perros porque presentan algún mal hábito. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que esto no es algo que solo les pasa a ustedes. Todos hemos vivido esto, todos hemos pasado por esta situación. Por eso pronto les voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia, porque yo tampoco nací aprendida y todas mis experiencias perrunas tampoco han sido perfectas. Bueno, entonces, antes que nada, les voy a empezar a contar un poco por qué decidí hacer esto. Yo tenía un perrito, mi primer perro es este perrito que aparece en pantalla, se llamaba Tommy. Era como un cruce de Schnauzer, un cruce con criollito. Me lo regalaron cuando yo tenía 9 años de primera comunión. Yo siempre había querido tener un perro, pero era súper alérgica a los perros y vivía solo con mi mamá. Mi mamá trabajaba todo el día y yo estudiaba todo el día, entonces finalmente pues no teníamos como el tiempo para dedicarle a un perrito. Pero mis abuelos me dieron a Tommy de primera comunión de sorpresa. Primer error, me lo dieron así de sorpresa, sin que nosotros hubiéramos preparado nada en el hogar, sin que nos hubiéramos educado. Yo tenía 9 años, yo finalmente no era responsable, no era ni responsable de mí misma, mucho menos de un perrito. Entonces nos entregaron a Tommy y desde el principio Tommy fue un perrito que nunca socializó con otros perritos, que pues se mantenía en la casa, orinaba dentro de la casa porque a veces no teníamos tiempo de sacarlo, no conocíamos sus necesidades y su naturaleza. Finalmente tenía un cruce de Schnauzer y no conocíamos qué significaba eso, qué significaba tener un Schnauzer, cuáles eran las características, cuáles eran sus necesidades. No sabíamos nada de eso y por ende Tommy fue un perrito
que recibió todo el amor del mundo porque lo amamos hasta más no poder, estuvo con nosotros 15 años, pero durante esos 15 años presentó muchísimos problemas de comportamiento. Era un perro que era muy agresivo con las personas, le tiraba y le ladraba a todos los que encontraba. Yo era la típica persona que para montarme a un ascensor, el ascensor tenía que venir vacío. O si yo estaba dentro del ascensor y alguien se iba a montar, yo sabía que tenía que coger fuerte a Tommy porque él le iba a ladrar, podía morderlos tal vez y podía reaccionar de una forma que era inapropiada o que no era muy llamativa para mí. También era un perrito que era muy nervioso y muy territorial. Ustedes no se imaginan cómo ladraba él cada vez que tocaban el timbre. Él se quería morir, se quería tragar al domiciliario, a la persona que hubiera tocado. De una empezaba a morderle el pantalón, le ladraba. Era súper malo para comer, era muy caprichoso para comer. Todo el tiempo nos tocaba rogarle, cambiarle el alimento, hacer un montón de cosas porque literalmente él pues no se sentía cómodo comiendo. Nunca le enseñamos nada. Él no sabía ni sentarse, ni acostarse, ni realizar ningún comportamiento. Hasta que yo entré a estudiar medicina veterinaria y me empecé a interesar por este tema. Resulta que Tommy ya tenía como 9, 10 años en ese entonces y había sido un perro que nunca había tenido ni socialización, ni estimulación, ni ningún tipo de obediencia, ni había presentado como tal algún entrenamiento porque nosotras nunca nos habíamos preocupado por entender su comportamiento. Luego, cuando Tommy ya tenía más o menos 10 años, lo que empezó a pasar es que yo me di cuenta que era muy frecuente estos problemas de comportamiento en los perros y que yo no era la única que no me había educado, yo no era la única que no me había informado y que no me había preocupado por querer entender a mi perro. Entonces, en ese momento que yo empecé a estudiar sobre etología y sobre comportamiento canino, fue que dije, listo, yo voy a empezar a educar a Tommy. Y ahí fue donde yo desmentí un mito por mi cuenta y es que le empecé a enseñar muchas cosas a un perro viejito, a un perro que ya era adulto, a un perro de más de 10 años que muchas personas me decían, él ya no va a aprender a sentarse, ya no va a aprender a acostarse, ya no va a ser obediente, ya no va a aprender nada. Y pues para mi sorpresa, con todo el aprendizaje que yo tenía, él sí aprendió. Y aprendió a sentarse, aprendió a acostarse, aprendió a muchas cosas que yo le enseñé de acuerdo a lo que iba aprendiendo y a las necesidades que yo veía que él necesitaba. Entonces, por ejemplo, a él solo le gustaba jugar con un juguete, con nada más, y era un huesito rojo. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo volver ese huesito rojo un poco más interactivo para él, para que empiece a trabajar su mente? Le abrí unos rotos al juguete y le metí algunas galletitas o algunos snacks, y lo que pasó es que él cada vez se interesaba más por querer resolver esos problemas. Y eso le ayudaba mucho a estar tranquilo, le ayudaba mucho con la concentración, y fue crucial cuando en sus últimos años de vida Tommy empezó a presentar demencia senil. Y la demencia senil es una enfermedad que puede ocurrir en los perros, donde se deteriora mucho el sistema cognitivo y él ya vivía muy desorientado. Y algo que nos ayudó muchísimo a trabajar, adicional a la medicación y el tratamiento, fue la estimulación mental. Uno cree que estimular mentalmente a nuestros perros es algo simplemente para hacerlos felices o simplemente para que se entretengan, y no. Eso también se ve reflejado en su salud mental, en cómo está de fuerte su cerebro y su sistema nervioso a la hora de alguna enfermedad. Entonces, eso nos sirvió muchísimo cuando él empezó a presentar esta demencia senil. Nos ayudaba mucho los ejercicios cognitivos y mentales para fortalecer su cerebro mucho más. Bueno, hola princesa. Y después de Tommy, llegó esta princesa a mi vida que están viendo por acá, Borita. Bora, mira. Ven. Vamos a saludar. Saluda, arriba. Así pues. Eso, arriba. Eso. ¡Ay! Sí, muy bien. Y con Bora pasó algo muy diferente. Mi oso precioso, que todos ustedes la conocen, ella es una bernés de la montaña de 3 años. Hoy está cumpliendo 3 años de haber llegado a mi vida y yo me voy a retroceder un poquito 3 años atrás. Hace 3 años yo me fui a vivir con mi pareja y decidimos que queríamos tener un perro. De un momento a otro fue prácticamente un arrebato de él porque yo llevaba rogándole mucho tiempo y él me decía que no. Y un día me dijo, listo, vamos a tener un perro.
empezamos a investigar qué raza, porque él quería una raza muy específica, por lo que él nunca había tenido perros. Y investigamos un montón hasta que concluimos que esta era la mejor raza para lo que queríamos, para nuestro estilo de vida, para nuestras necesidades, porque nosotros no somos personas demasiado deportistas, no somos personas súper aventureras, entonces necesitábamos un perro que fuera con nuestro estilo de vida, con nuestras necesidades y con nuestra personalidad, porque eso también influye mucho, y los perros tienen carácter y personalidad, y muchas de esas condiciones son genéticas. Entonces decidimos escoger un Bernés de la montaña porque cumplía con todas esas características. Y entonces nosotros empezamos un proceso en donde yo le dije, listo, yo ya tengo todas las herramientas y tengo todo el conocimiento, te las voy a transmitir a ti. ¿Qué va a pasar cuando ese cachorro llegue? Va a orinar, ¿cómo le vamos a enseñar? Vamos a hacer esto. Él era típica vieja escuela que él me decía, listo, cuando el cachorro se orine o haga popó, lo regañamos. Y yo le decía, no, eso no lo podemos hacer. Mejor vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces fue un proceso en el que yo le empecé a enseñar qué era lo que teníamos que hacer. Y para él, al principio, él era como que ¿cómo así? No lo vamos a regañar, no lo vamos a corregir. Y fue un proceso de aprendizaje, de socialización, en donde todos los miembros de la familia nos teníamos que capacitar para ese nuevo integrante. Entonces, 3 años atrás nosotros preparamos el hogar. Afortunadamente, como nos acabamos de mudar, teníamos el apartamento vacío literalmente, y ahí fue cuando dijimos, este es el momento para que llegue un nuevo cachorro, porque ese nuevo cachorro no va a tener tantas distracciones y tantas oportunidades para dañar. No van a haber tapetes, no van a haber muebles, no van a haber un montón de objetos y elementos que puede el cachorro llegar a dañar, porque es completamente normal. Entonces, Bora llegó a nuestra vida después de estar supremamente preparados y entender cuáles eran las necesidades de ese cachorro, que iba a ser un cachorro gigantesco. Entonces, cuando Bora llegó hace 3 años, todo el proceso fue muy diferente a cómo fue con Tommy. Yo ya sabía cómo la iba a entrenar, ya sabía qué era lo importante hacer las primeras semanas, los primeros meses, ya sabía cómo la iba a educar, cómo iba a hacer que viniera a mí durante los paseos, y eso es lo que yo quiero enseñarles. Pero lo que quiero contarles con esta historia es que yo también he pasado por las 2 situaciones y he estado en los 2 momentos. Esa situación en donde no tengo las herramientas y no sé cómo educar a mi perro y por ende presenta malos comportamientos, y también estuve en el otro lado donde tengo una perra completamente equilibrada, tranquila, juiciosa, amorosa, que se relaciona bien con cualquier tipo de perro, con cachorros, con adultos, con conejos, con gatos, y que puedo decir la tranquilidad, que es una perrita completamente feliz y equilibrada. Así que el hecho de que hayamos hecho al principio algunas cosas mal no significa que no podamos tener un cambio. Y hoy vamos a empezar con ese cambio. Bueno, también me pasó algo que acá quiero que ustedes me cuenten. Si ustedes alguna vez han ido al veterinario porque sus perros se comen la materia fecal, porque sus perros están persiguiendo la cola, porque se están lamiendo mucho las patas, porque están persiguiendo luces, porque se están comiendo todo lo que encuentran. ¿Alguna vez les ha pasado alguna de esas situaciones en donde van al veterinario para que les solucionen estos problemas? Bueno, por acá el audio, ¿me están escuchando bien? No, el sonido se escucha muy saturado. Denos un momento, lo vamos a solucionar. Bueno, sí, me cuentan por favor si ya, listo, ya, súper. Bueno, entonces les preguntaba, ¿alguna vez han ido al veterinario a que les ayuden a modificar alguno de esos comportamientos? Cuando sus perros comen materia fecal, cuando sus perros se comen piedras o cosas que encuentran por ahí, o cuando se persiguen la cola, o cuando se están orinando donde no es. ¿Alguna vez han buscado ayuda de un veterinario? Resulta que yo me di cuenta en las prácticas, cuando estaba haciendo la práctica en la universidad, que muchos tutores, muchos papás de perritos y de cachorros llegaban al veterinario porque querían modificar algo de comportamiento con sus perros y le preguntaban al médico veterinario: ¿por qué mi perro ladra tanto? ¿Por qué se persigue la cola? ¿Por qué se come el popó? ¿Por qué come todo lo que encuentra? ¿Por qué no quiere comer? Y la respuesta del veterinario casi siempre era la misma, y casi siempre era: no, es que mira, tienes que cambiarle la comida, o no, lo tienes que dejar aguantar hambre,
o no, definitivamente eso es algo normal, no te preocupes. O sea, como que siempre la respuesta era una respuesta que generaba aún más confusión o más incertidumbre por parte de ese tutor. No sé si les ha pasado alguna vez, por ejemplo, se lame mucho las patas. Eso es algo que, lo primero que decimos es, si se lame mucho las patas, el veterinario me tiene que ayudar a solucionar. ¿Y qué pasa? Ese veterinario llega, mira las patas, no tiene nada, no tiene dermatitis, no está rojo, no tiene nada. Entonces, ¿qué dice? No, no te preocupes, él está bien. O mira, échale esta crema. Y resulta que el problema no se soluciona, no mejora. Se sigue lamiendo las patas, se sigue persiguiendo la cola, sigue persiguiendo luces, sigue comiéndose la materia fecal, sigue comiendo piedras o cualquier cosa que encuentre. Entonces realmente hay que entender que la veterinaria es una rama, pero la etología, que es la ciencia del comportamiento, es otra rama diferente. Y lastimosamente los veterinarios no estamos capacitados en muchos casos para el comportamiento canino. En la universidad no nos enseñan nada sobre comportamiento canino. Entonces a mí me daba mucha frustración porque yo empecé a estudiar etología y comportamiento al mismo tiempo que estudiaba veterinaria y yo llegaba a las prácticas y claro, como yo era la practicante y la rotante, pues no podía meter la cucharada en la consulta, pero a veces le decían como, ay, es que mi perro se está comiendo la materia fecal y el veterinario decía, ay, sí, es que es falta de fibra, es falta de nutrientes, dale este suplemento. Y luego volví al mismo tutor y decía, no, mira, sigue haciendo lo mismo, o sea, no le está funcionando. Entonces era una frustración por parte del tutor de no saber cómo ayudar a su perro y la clave estaba en tratar el comportamiento del perro, no un problema de salud, no era un problema médico y eso es algo que pasa mucho. Entonces me di cuenta que los veterinarios no tenían conocimiento sobre esto y con mayor razón me empezó a interesar tanto este tema. Entonces, les cuento por acá una cifra que para mí es impactante y es que sabían que en Estados Unidos el 87% de los propietarios informaban que sus perros tienen al menos un problema de comportamiento y se ha normalizado completamente, o sea, el 87% es casi todos los perros que hay, todos presentaban un problema de comportamiento. Y los 4 problemas de comportamiento más frecuentes en perros son las conductas destructivas, cuando dañan todo lo que encuentran, la agresividad, ya sea hacia otros perros o hacia otras personas, la eliminación inadecuada, que es cuando orinan o defecan en el lugar incorrecto, y la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad por separación. Algunos de sus perritos presentan estas conductas o estos comportamientos. Por aquí nos cuenta Marina, todas sus necesidades las hace dentro de la casa. Bueno, mi cachorra de 2 meses muerde todo, la mía se come todo lo que encuentra. Bueno, entonces, claro, estos son problemas de comportamiento muy frecuentes que el objetivo es que podamos lograr identificar cuándo realmente es un problema de comportamiento. Entonces, un problema de comportamiento no es solamente algo que realmente a nosotros nos incomoda, sino que es algo que el perro podría cambiar. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de comportamiento es cuando decimos, bueno, hay algo que tiene que cambiar. Quiero que se pregunten si realmente sus perros son obedientes para que ustedes así puedan dejar de hacer lo mismo y cambiar ese rumbo de lo que están haciendo actualmente. Cuando modificamos o mejoramos un problema de comportamiento, evitamos gastar en cosas innecesarias, evitamos invertir en reparaciones, evitamos sacrificar momentos con personas por miedo a cómo se va a comportar nuestro perro, dejamos de comprar productos de aseo, dejamos de pelear con los vecinos y evitamos frustraciones con nuestros peludos. Y antes de entender por qué aparecen esos problemas de comportamiento, es muy importante descartar un problema médico. Así que el primer paso para cualquier condición que ustedes estén viviendo con sus perros en este momento es descartar un problema médico. Porque muchos problemas médicos están asociados a problemas de comportamiento, como por ejemplo, como lo mencionábamos ahora, si nuestro perro se lame las patas, primero hay que descartar un problema dermatológico. Si ya nos dimos cuenta que no tiene nada y se sigue lamiendo las patas, ya descartamos el problema médico y seguimos a tratar ese problema de comportamiento. Hay muchos procesos, como por ejemplo los procesos metabólicos, que también pueden generar conductas como pica, que es cuando se comen absolutamente todo lo que encuentran. Y la pica es un comportamiento muy frecuente que debemos entrar a corregir, pero antes identificando si realmente nuestro perro tiene un problema de comportamiento o es un problema médico. Los problemas urinarios, por ejemplo, también pueden desencadenar eliminación inadecuada.
créanme que no siempre que nuestros perros orinan donde no es, significa que están mal educados. En algunos casos, cuando siempre habían orinado en el lugar correcto y de un momento a otro empiezan a orinarse en el tapete, empiezan a orinarse donde no es, puede ser también que nos están demostrando dolor. Entonces hay que evitar, siempre estar consciente y evitar tomar una decisión a la ligera, sino siempre entender que los problemas de comportamiento pueden estar asociados a problemas médicos. Por ejemplo, algunas agresividades, por ejemplo, agresividades a la manipulación, cuando yo voy a tocar un perro y de una tira a morder, no le gusta que lo toquen, puede estar asociado al dolor. Hay conductas de hipersensibilidad o hiperestesia que cuando tocamos a los perros les da miedo porque les va a doler, entonces reaccionan con algún tipo de agresividad. Entonces, si tus perritos están presentando algún problema de comportamiento, también es importante descartar un problema de salud. Bueno, y aquí vamos a empezar con el primer tema de esta noche de comportamiento. Vamos a hablar de los malos hábitos en perros y vamos en estas 3 clases gratuitas, cada día vamos a tocar temas diferentes. Hoy vamos a hablar sobre los pilares básicos de las necesidades caninas, sobre los refuerzos y los castigos, sobre la monta excesiva. Mañana vamos a hablar sobre el miedo, vamos a hablar sobre la agresividad. El tercer día vamos a hablar de ansiedad por separación, eliminación inadecuada y mucho más. Pero antes yo quiero que me digan qué tema quieren ver primero. ¿Quieren ver A, pilares básicos de las necesidades caninas, B, refuerzos y castigos o C, monta excesiva? Cuéntenme qué tema quieren ver primero y ustedes van a dirigir la clase. De estas 3 cosas, ¿cuál quieren ver primero? ¿A, B o C? Bueno, por acá... A, B, muchas B. B y C, A. Bueno, perfecto. Entonces, por acá vamos a ver cuál tema gana. Espero que todos estén participando. B. Por acá preguntan por qué mi perro se escapa de casa. Lo vamos a ver en estas clases, no te preocupes. A, B, creo que está muy parejo A y B. Vamos a ver cuál va a ganar. Refuerzos y castigos. Bueno, mientras se hace el conteo de todos estos votos para ver cuál de los 2 temas va primero, vamos a empezar a hablar de las medidas preventivas en los cachorros y en las etapas juveniles. Cuando hablamos... Bora, está sentada la cámara. Bora, ven. Bueno, entonces, las medidas preventivas son muy importantes. ¿Quién de acá tiene cachorros y quién de acá tiene un adolescente? Hablamos de cachorros en realidad hasta el primer año de vida, pero la etapa juvenil va aproximadamente a partir de los 6-7 meses hasta el año y medio, incluso 2 años de vida, dependiendo del tamaño de nuestro perro principalmente. Así que tienen cachorros, tienen perros juveniles, este espacio es para ustedes. Y luego vamos a pasar al tema que sea el ganador. Bueno, entonces es muy importante entender que los problemas de comportamiento se pueden prevenir. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre el periodo de socialización en cachorros? El periodo de socialización en cachorros es un periodo en donde los cachorros absorben toda la información que tienen como una esponjita. Vamos a hacer de cuenta que el cerebro de los cachorros es como una esponja y esa esponja está dispuesta a absorber toda la información que nosotros le queramos brindar. El periodo de socialización en los cachorros va desde la 3ª semana de vida hasta los 3 meses de edad. Y esos 3 meses son cruciales, o sea, esos 2 meses y medio son cruciales para definir el carácter y el comportamiento de los perros en un futuro. Es decir, que si tú tienes un cachorro en este momento menor a 3 meses, este es el momento para exponerlo o socializarlo a la mayor cantidad de estímulos que puedas, porque este es el momento en que tu perro está absorbiendo toda esa información. Muchos de ustedes de acá me han dicho, es que mi perro es agresivo, mi perro le tiene miedo a los cohetes, a la pirotecnia, y resulta que muchos de estos problemas surgen por una falta de socialización en edades tempranas. Es decir, que si yo no socializo correctamente a mi perro en ese periodo antes de los 3 meses, es muy probable que en su etapa adulta
él le tenga miedo o no se relacione correctamente con ese estímulo que yo no le mostré. Por ejemplo, si mi perro antes de los 3 meses de edad nunca vio un gato, es difícil que en su edad adulta él se sepa relacionar con un gato. O si nunca vio, por ejemplo, a un perro negro grande como Bora, si nunca lo vio en sus primeros meses de vida, es muy probable que cuando él sea un perro adulto no tolere ese perro grande, negro, porque sencillamente no entiende qué es, no sabe qué perro es, no sabe cómo relacionarse con él. Entonces, de alguna forma, el periodo de socialización influye muchísimo en el carácter y en el comportamiento de tu perro en un futuro. Así que debemos exponer a nuestros cachorros la mayor cantidad de veces a estímulos positivos. Es decir, vamos a ponernos todos en la tarea, cuando tenemos cachorros menores a 3 meses, de sacarlos a la calle. ¿Alguna vez han escuchado esto de que no podemos sacar a los cachorros a la calle antes de que terminen sus vacunas? ¿Alguna vez lo han escuchado? Bueno, pues les cuento que esto es algo completamente falso, algo que ya hemos venido estudiando durante mucho tiempo y que ya tenemos una respuesta mucho más sensata. Y no vamos a mantener a nuestro perro en una burbujita hasta que termine todas sus vacunas, porque sería sacrificar el periodo de socialización y sería evitar que nuestro cachorro salga al exterior durante el periodo de socialización. Lo que vamos a hacer es que nuestros perros o nuestros cachorros deben salir a socializar al mundo exterior a partir de la segunda vacuna. Es decir, cuando apliquemos la segunda vacuna, podemos empezar a sacar a nuestro cachorro al exterior, a tener contacto con otros perros, a socializar, ir a centros comerciales, ir a muchos otros lugares para que pueda estimularse y pueda explorar diferentes herramientas. Bora quiere ser la protagonista, definitivamente. Entonces, a partir de la segunda vacuna, nuestros cachorros pueden empezar a salir, pero con precaución. No los vamos a llevar a un parque público donde hay muchos perros. Idealmente no deben tener contacto con perros desconocidos que no sabemos si están vacunados o desparasitados. Y lo ideal es que tengamos mucho control sobre el tipo de agua que están tomando y las cosas que están comiendo. Bueno, y cuando hablamos de los perritos en etapas juveniles, es muy importante saber que en la adolescencia, y si tienen perritos adolescentes por acá, como por ejemplo Lorenzo, es un perrito adolescente. Miren a nuestro perrito adolescente. Nuestro perrito adolescente, como todos los perritos adolescentes, presentan diferentes malos hábitos, podríamos decirlo así. Entonces, los perritos adolescentes son perritos que pueden ser un poco más desobedientes, que pueden desaprender muchas cosas que ya habían aprendido. Entonces, por ejemplo, si Lorenzo ya había aprendido a orinar y a defecar en el lugar correcto, puede que en su etapa adolescente él desaprenda eso. O puede que si Lorenzo se llevaba muy bien con todos los perritos, puede que en su etapa adolescente esto cambie. Pero lo que queremos es que esto no cambie. Si Lorenzo, como lo es en este momento, es un perro equilibrado, tranquilo, amoroso, con personas desconocidas, con perros desconocidos, queremos asegurarnos que él sea así el resto de su vida. No solamente mientras está bebé, sino el resto de su vida. Y la etapa juvenil o la etapa de adolescente es crucial para mantener esos comportamientos, tanto buenos o si queremos modificar los malos. Entonces, si tienes perritos en etapas juveniles actualmente, es muy importante que nos preocupemos muchísimo por mantener esos comportamientos o por mantener esos buenos hábitos y modificar los que no son tan buenos. Bueno, por acá ganó el tema de refuerzos y castigos. Ganaron los refuerzos y castigos y ustedes son los que van a guiar esta clase, así que vamos a hablar de los refuerzos y castigos y muy pronto vamos a ver qué tiene para decirnos Lorenzo y qué tiene para decirnos la invitada de Lorenzo, la mamá de Lorenzo, que es nuestra invitada de hoy, para que ustedes puedan entender mucho mejor la posición en la que ustedes están, que todos hemos pasado por eso. Bueno, entonces los refuerzos y los castigos son un tema muy importante porque
Creo que una de las cosas que más nos frustra es no saber cómo regañar o cómo castigar a nuestros perros o cómo reforzarlos y premiarlos. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es que el cerebro de nuestro perro funciona como cualquier animal. Los animales son instintivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el instinto hace parte de la supervivencia. Un perro todo el tiempo está intentando sobrevivir y está intentando que todo su entorno sea lo mejor para él. Ellos podríamos decir que son un poco egoístas en el buen sentido. El perro siempre está pensando en un beneficio propio y como está pensando en un beneficio propio, él quiere hacer todo lo que sea bueno para él. A él no le importa si a la dueña no le gusta, si al tutor no le parece, si no querían que se comiera eso, a él no le importa, él solo quiere hacer lo que para él es mejor. Entonces, esto pasa que cuando nosotros corregimos o castigamos una conducta, pero es una conducta que al perro le gusta o disfruta por alguna razón, pues no estamos haciendo nada. No importa qué hagamos, el perro no va a dejar de hacerla. Por ejemplo, comerse la basura. Si mi perro va y se come la basura siempre y todo el tiempo está esculcando la basura, es porque en esa basura está encontrando un refuerzo. Y si yo solamente voy, lo corrijo y lo regaño para que no se coma la basura, a él le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro oído. Y no le va a importar y no lo va a dejar de hacer. ¿Qué va a pasar? Puede que lo deje de hacer cuando tú lo estés viendo. Cuando tú estés mirándolo, él no va a comerse la basura. Pero cuando tú te voltees, sí se la va a comer. Porque sencillamente en esa basura él encuentra un refuerzo y encuentra comida, que es lo que él quiere. Entonces los refuerzos funcionan de una forma muy lógica, pero que a veces es un poco difícil de entender, y es que un refuerzo es todo aquello que incrementa una conducta en un perro. Es decir, pueden haber refuerzos buenos y refuerzos malos, porque un refuerzo es cualquier cosa que yo haga para que el perro aumente la conducta. Entonces, si yo a mi perro, cada vez que él se orina donde no es, porque está intentando llamar mi atención, yo voy, lo corrijo y lo regaño, yo estoy haciendo un refuerzo para que él incremente esa conducta, porque resulta que él lo que quería era mi atención y yo se la estoy dando. O por ejemplo, si cada vez que si voy paseando con mi perro por la calle, él empieza a ladrarle a otro perro para que ese otro perro se desaparezca y se vaya de su vista, y ladra y ladra y ladra, y de un momento a otro ese perro desaparece de su vista, eso fue un refuerzo, porque finalmente va a incrementar la conducta del perro a esa conducta. Entonces el perro la próxima vez que vea otra cosa que no quiere, va a ladrar más, porque le está funcionando eso. Entonces los refuerzos muchas veces lo hacemos de forma incorrecta y empezamos a reforzar las conductas que no son. Nos equivocamos muchísimo reforzando y solo nos la pasamos castigando. Una corrección o un castigo es todo eso que yo quiero hacer para que disminuya una conducta. Entonces, volviendo a estos ejemplos, un castigo o una corrección es algo que yo hago para que el perro deje de hacer algo. Por ejemplo, ponerle un bozal. Ponerle un bozal es un castigo. ¿Para qué? Para que deje de morder o para que deje de comerse cosas del suelo. Entonces, un castigo es todo lo que yo voy a aplicar o a poner o a quitar para que disminuya una conducta. Entonces yo tengo que ser muy consciente de qué forma voy a reforzar o voy a castigar alguna conducta, porque así voy a poder entender cómo entrenar a mi perro. Estas son como las bases del comportamiento y la educación con nuestros perros, los refuerzos y los castigos. Por ejemplo, ¿cómo castigan ustedes a un perro cuando está haciendo algo mal? ¿Cómo lo castigan si se está comiendo un zapato? ¿Cómo lo castigan si se orina en algún lugar? Quiero leer sus comentarios para entender un poco mejor cómo reaccionan ustedes ante esas situaciones. Bueno, entonces normalmente lo que hacemos es regañarlo, le pegamos con el periódico, le gritamos, le ponemos un bozal, lo regaño, ningún bozal le dura. Le pego una palmadita, lo regaño con un periódico y le pego al piso, grito, le digo no. Bueno, entonces, uno de los problemas o de los errores más comunes es que no sabemos cómo corregir y no la pasamos corrigiendo de 1000 formas. Un día le gritamos, un día le decimos que no, otro día le pegamos con el periódico, otro día aplaudimos. Entonces el perro no está entendiendo correctamente qué es lo que le estamos queriendo decir.
Y mi recomendación con esta clase es que nos enfoquemos mucho más en premiar las cosas buenas que en corregir las malas. Porque, nuevamente, volviendo a lo que les expliqué ahora, los perros, al ser instintivos, ellos prefieren hacer las cosas que traen cosas positivas a su vida. Entonces, si cada vez que ellos orinan en el lugar correcto, yo le doy un refuerzo, pues para ellos va a ser mucho más rico y más llamativo orinar en ese lugar. Entonces, no nos concentremos tanto en reforzar, en castigar, sino más en reforzar. Porque los castigos, hay dos errores que cometemos de forma frecuente con los castigos. El castigo número 1 es el castigo tardío. Si tu perro está haciendo algo malo y tú lo regañas 30 minutos después, 1 hora después, ya no sirve de nada. Tu perro ya no entendió. No entiende por qué lo estás corrigiendo, por qué lo estás regañando, y lo único que va a pasar es que vas a deteriorar tu vínculo con él. Ese es el primer castigo que debemos evitar. Y el segundo castigo que debemos evitar es el castigo prolongado. Es decir, quedarte bravo con tu perro. Si tu perro dañó algo y tú no lo corregiste, no tiene ningún sentido quedarte bravo con él. Entonces no sirve de nada si tú llegaste, tu perro estaba solo en la casa y te destrozó los muebles, te destrozó las plantas, pero eso ya fue hace media hora, 1 hora, 2 horas, ni siquiera sabes hace cuánto, y tú llegas y lo regañas y lo corriges y le gritas y le dices que no y te quedas bravo todo el día con él. Ahí tu perro no aprendió absolutamente nada. Y muchos de ustedes me dirán, no, él sí entiende cuando yo lo corrijo porque él sale y baja las orejitas y él me hace cara de que está penado. Incluso yo entro y me doy cuenta que hizo algo malo porque él sale con la cola agachada. ¿Alguna vez les ha pasado eso que les estoy diciendo? Eso tiene una explicación, y es que los perros saben asociar y saben relacionar, pero no es que sepan entender cuando hicieron algo malo. Los perros no sienten culpa. Eso nos lo vamos a meter en la cabeza. No sienten culpa, no sienten remordimiento, entonces no es como que ellos hagan un daño y digan, ay no, ese era el cojín favorito de ella, lo dañé, me va a regañar. No, el perro no es capaz de procesar esa información. Lo que él sí procesa es la relación de dos acontecimientos. Por ejemplo, él ya relaciona que la presencia de orina dentro de la casa es sinónimo de regaño o de corrección. Pero incluso no importa quién puso esa orina ahí. Supongamos que tu perro se quedó solo y entró otro perro desconocido y orinó y se fue. Y cuando tú llegaste a casa, igual tu perro va a salir a saludarte con la cola entre las patas, con las orejas agachadas, porque hay presencia de orina. No importa si no es de él. Ese es un ejemplo hipotético que les estoy poniendo para que entiendan que los problemas de comportamiento muchas veces los perros no entienden por qué los están haciendo, y cuando los corregimos y los regañamos de forma tardía o prolongada, lo único que hacemos es incrementar esa conducta. Entonces vamos a evitar siempre el castigo tardío y el castigo prolongado. Bueno, ahora vamos a pasar a este tema. No se preocupen que vamos a seguir hablando de los refuerzos y castigos a lo largo de este programa. Y para todas las personas que están preguntando tal vez cómo vamos a profundizar, cómo vamos a aprender a corregir, cómo vamos a aprender a premiar, aquí en esta clase no alcanzo a compartirles toda la información que quisiera. Aquí vamos a hablar de la mayor cantidad de temas que podamos, pero para quienes quieran profundizar mucho más, en nuestra tercera clase vamos a abrir las puertas a Perros Obedientes, Familias Felices, que es un programa de acompañamiento donde les voy a dar todas las soluciones puntuales de lo que necesitan, pero en este momento nos vamos a concentrar en entender el por qué, en entender cómo vamos a evitarlo, entender por qué surgen esos problemas. Así que por el momento concéntrense en interiorizar toda esta información, en aprender todas estas herramientas, y para quienes quieran solucionar y profundizar mucho más, lo van a poder ver en la última clase en el programa que les voy a presentar. Bueno, entonces, antes de irnos con nuestra invitada, vamos a pasar a hablar de estos dos temas que me parecen muy importante que conozcamos y me parece fundamental conocer por qué suceden. La monta excesiva. La monta excesiva es cuando nuestros perritos, sobre todo los machos, empiezan a montar a otros perros. Y aquí pasaría, volviendo a los refuerzos y castigos, muchas personas lo primero que hacen es entrar a corregirlo, entrar a regañarlo, quitarlo para que no haga eso.
pero eso muchas veces lo único que hace es reforzar esa conducta, porque el perro lo que quiere es atención o lo que quiere es jugar. Entonces cada vez que él se le monta a otro perro, el otro perro se voltea y le empieza a ladrar. Entonces recibe la atención que él quería. Entonces la monta excesiva aparece principalmente en los machos en etapas de pubertad, pero no es solo una conducta sexual, también es una forma de establecer jerarquías, es decir, de decirle a otro perro, yo mando, o de decirle, yo soy más dominante que tú. Entonces, establecer jerarquías, también es una forma de jugar, sobre todo con perros que no se han socializado correctamente, pero también indica sobreexcitación y frustración. Entonces, la monta excesiva es un problema de comportamiento y se debe solucionar y se debe saber tratar porque se vuelve muy incómodo y puede generar peleas o conflictos entre otros perros. Y tenemos también la pseudogestación. La pseudogestación se da principalmente en hembras y 2 meses después de la ovulación. Y se da cuando se da un proceso de ovulación y no hay gestación. Pero muchas veces se creía anteriormente que era un problema de comportamiento, pero ya nos hemos dado cuenta que no es solo un problema de comportamiento, sino un problema de salud, porque hay un aumento de la prolactina, que es la hormona encargada de producir la leche. Entonces las hembras empiezan a producir leche y hay cambios físicos y hay cambios comportamentales. Entonces, por ejemplo, empiezan a hacer nidos, son hembras, eso es para las hembras que no han sido esterilizadas, son las únicas que lo presentan. Empiezan a coger peluches y se los llevan para un nido, se vuelven agresivas, se vuelven territoriales, porque tienen una pseudogestación. En este entrenamiento vamos a hablar de todos los problemas de comportamiento, por eso es tan importante conocer la monta y la pseudogestación, porque vamos a hablar de ladridos, de ansiedad, de agresividad, y se van a dar cuenta que muchos entre ellos se relacionan de estos problemitas. Entonces es muy importante entender por qué surgen para poder solucionarlos. Antes de tener una solución, necesitamos conocer la causa y el por qué surgen estos problemas. Bueno, y ya vamos con nuestra invitada. Así que vamos a pasar con un espacio muy especial para ustedes. Y nos tenemos acá una invitada muy especial. Ella ya se va a presentar, nos va a contar quién es. Y el objetivo es que nuestra invitada nos cuente un poquito cómo ha sido el proceso que ella ha vivido con su perrito, con Lorenzo, que ya se los he mostrado muchas veces como protagonista en esta clase, para que vean cómo es una experiencia real de una tutora. Yo he tenido la oportunidad de asesorar a Andre a lo largo de este proceso con su perrito. Y ella nos va a contar muchas experiencias para poder saber cómo enfrentarnos a cada una de estas situaciones. Bueno, y por acá estamos con este gordo. Hola, Andre, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí acompañándolos para contarles un poco de lo que ha sido mi proceso, que ha sido muy enriquecedor, muy emocionante y como una moneda por el otro lado de la experiencia que yo tuve, que fue muy similar a lo que te pasó a ti con Tommy, que yo también tuve un Tommy en mi vida. Creo que todos hemos tenido un Tommy. Y se llamaba Tommy. Ay, no te puedo creer. Y fue muy parecida la historia. Sí, yo creo que todos hemos estado en ese punto, en ese momento, en donde queremos lo mejor para nuestro perro, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, Andre es la mamá de Lorenzo, este príncipe tan hermoso, y ella nos está acompañando aquí el día de hoy, porque yo quiero, Andre, que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia antes, o sea, tenías un perrito antes, y cómo fue tu proceso con este perrito, cuando decidiste tener a Lorenzo, ¿qué querías que fuera diferente o qué querías que cambiara? Ok, la historia era muy parecida porque entonces yo era una niña, crecí con Tommy, y digamos que era como mirarlo como un todo, como es problemático, es gruñón, es territorial, ladra mucho, pero nunca en ese entonces tuvimos el acceso a la información de entender como necesidades puntuales. Entonces yo siempre he amado a los perros y me casé, decía quiero un perro, pero quiero una historia diferente. Entonces desde antes de que llegara Lorenzo yo dije yo me quiero empezar a preparar porque muy bien dice el programa tuyo y es como es familias felices y perros obedientes, familias felices. Yo decía yo quiero tener un perro pero no quiero que represente como algo súper traumático. Una carga, que yo sea no algo sepa maluco. dónde dejarlo si salgo de viaje o que lo llevo a la casa de alguien y yo digo va a ser horrible, que tocan el timbre. Entonces mi esposo y yo nos empezamos a preparar con anticipación, llegamos donde Lau
y nos ayudó a entender un montón de necesidades. Entonces pudimos prepararnos a nosotros, preparar el hogar y entender que iba a llegar un bebé, un cachorro a la casa, pero que también puede aplicarse en un perro pues como adulto, y preparar tantas cosas de poder como atender sus necesidades. Y que muchas veces, digamos lo que hablabas ahorita también de la vieja guardia, Sí. hoy yo tengo las herramientas que Laura nos ha compartido, que han sido años de estudio con fundamento, de que si a mí alguien me venía y me decía, no, es que no lo saques hasta que tenga esto, o pégale con el periódico si hace esto, que es de vieja guardia y es la información que todos tenemos y creemos que es la manera correcta, pero aquí está Lau que tiene sus fundamentos, su estudio, y yo digo, no, no lo voy a hacer por esto y lo otro, porque es lo que he podido aprender de ella. Y Lorenzo ha sido un perro que desde que llegó a la casa ha tenido un comportamiento ejemplar, que se ha adaptado, que nos ha permitido entenderlo de muchas maneras, entonces, Y maravilloso. ¿cuáles eran tus principales miedos? O sea, tú que decías que no querías, por ejemplo, que tuviera tu perrito en el momento en que lo fueras a educar. Ok, yo decía como yo quiero un perrito que pueda adaptarse a mucho de lo que es mi vida hoy, que lo pueda llevar a diferentes eventos, que lo pueda llevar de viaje, entonces como que no fuera ese perro que yo iba a decir como voy con mi perro y me, ay no, viene con el perro, Sí, ¿quién sí. me lo cuida? No, yo no, o llegué a la casa y no hay rastro de nada. Eso era como lo principal, yo quería un perro que pudiera compenetrarse con mi vida, entendiendo que yo también tenía que adaptarme a la vida de él, por supuesto. Andre ha hecho parte de mi programa y ella ha tenido la oportunidad de aprender cómo entender las necesidades, que ya vamos a hablar de las necesidades puntuales de nuestros perros, cómo incluir a tu perro dentro de la rutina de su día a día, de lo que él necesita, puede cambiar por completo. O sea, yo creo que tú en este momento que ya tienes una rutina tan establecida con Lorenzo, no piensas en, ay, bueno, no se te vuelve una carga, o sea, tú ya tienes una rutina establecida en donde garantizas sus necesidades, Exacto. donde evitas los problemas que todavía estamos obviamente en ese proceso, porque este gordo todavía es un adolescente y todavía falta un camino, pero hoy en día Lorenzo, con las herramientas que tú tienes y que implementas día a día, es un perro que se relaciona bien con gatos, por ejemplo, que ahora me estabas contando eso, que con otros perros, con otras personas. Entonces, ¿cómo ha influido esa rutina que tú tienes con él en prevenir esos problemitas? Lau, yo creo que principalmente, yo sé que muchos de ustedes en algún momento han dicho en qué me metí. Y cuando yo hablo con amigas que han recibido perros en su casa y dicen como en qué me metí, yo tengo la fortuna de que no ha pasado un solo día en el que yo diga en qué me metí. Sí. Porque he podido entender las cosas y obviamente hay días donde yo tengo mucho trabajo y muchas cosas y esa rutina se ha ido un poco estropeada, pero no, pues como que hace la diferencia que yo ya tenga todo preparado y que Lorenzo pueda adaptarse a diferentes ambientes. Entonces, como que finalmente yo siento que nunca me he cuestionado la decisión, que yo sé que a muchos de ustedes les pasa, que por no prepararse adecuadamente caen los juicios sobre el perrito y empezamos a decir es que mi perro esto y esto y esto, pero no hemos sacado como el tiempo para acudir a esos recursos de poder entenderlo. ¿Y qué tan necesario crees que es eso para ti y para él? Que tú conozcas sus necesidades y cómo entrenarlo, cómo educarlo, cómo corregirlo. O sea, ¿qué tan necesario lo crees? O para las personas que están acá viendo, que apenas tal vez están como creando esa conciencia y entendiendo esa importancia, ¿qué les dirías? Que es 100% necesario, que aprender y entender de tu perro va a ser un regalo tanto para él, porque yo sé que todos amamos a nuestro perro muchísimo y que queremos lo mejor para ellos, pero que también uno quiere un beneficio propio. Entonces Exacto. es 100% necesario para que tú estés tranquilo, para que tú puedas actuar ante una necesidad y dejes de verlo como un todo de mi perro esto, sino mi perro esto, le puedo ayudar con esto, hizo esto, quizás lo corrijo de esta manera. Entonces es como de esa manera yo creo que es más fácil verlo todo. Ay, sí, y eso me parece muy bonito decir, bueno, mi perro hizo eso, pero ¿por qué lo hizo y cómo le puedo ayudar yo? O sea, no se trata de echarle la culpa al perro y decir, es que mi perro es un desastroso, mi perro es un desobediente, es un cochino, como muchas personas tal vez se refieren al perro, pero si nosotros no hacemos algo diferente, ellos tampoco lo van a hacer. Ellos dependen de lo que nosotros les enseñemos. Y así como Lorenzo en este momento tiene una mamá comprometida, que busca las herramientas, que es comprometida en aprender de él, también podríamos estar en el mismo escenario. ¿Cuántos perritos salchicha y el tekel, que es una raza que ahora es muy común, cuántas salchichitas no vemos y decimos, ay, Dios mío,
qué perrito tan intenso, ladra todo el tiempo, no puede ver un gato porque lo quiere acabar o se orina por todas partes. O sea, se volvió algo normal. Y mire que pues con un perro bien educado podemos lograr grandes cosas. Muchísimo. Muchas gracias, Andre, Gracias por a ti, compartirnos Lau. este espacio con este gordo tan precioso. Está feliz con Nosotros todos los felices. juguetes de Bora. Se les robó ¿Cierto? todo, ese era el escándalo de ahorita. Ustedes, gracias por permitirme estar aquí contándoles un poco de lo que ha sido este proceso con Lau, que no me arrepiento, ha sido mi mejor inversión en tiempo para aprender, tanto para mí como para Lorenzo. Gracias. Ay, mira tus juguetes, te los dejo, te los dejo. Adiós. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, todas las personas estamos en la misma situación. Y bueno, y aquí volvemos. Bueno, pero ¿cuáles son esas necesidades de las que Andre habla, que dice que es importante adaptarlas a sus rutinas? Vamos a hablar de cuáles son esas necesidades y esos pilares básicos de las necesidades caninas para entender cómo podemos implementarlas en el día a día de nuestros peludos. Y aquí quiero que ustedes, con esto que les voy a decir acá, tomen como nota con sus workbooks. Ustedes tienen unos descargables que espero que estén implementando y llenando, y es que ustedes van a hacer el trabajo y el ejercicio de decir, bueno, yo esto lo hago o esto no lo hago. Y vamos a hablar de los pilares básicos de las necesidades caninas, y ustedes van a ser muy francos y muy sinceros con ustedes mismos de, bueno, realmente yo lo hago día a día. Estas son las cosas que todas las semanas nuestros perros deberían hacer y deberían implementar. Bueno, primero, ejercicio físico. Nuestros perros todos los días deberían hacer ejercicio físico. Ese ejercicio físico puede variar dependiendo del tamaño, de la etapa fisiológica de nuestro perro. Todos los días se deben ejercitar, y el ejercicio es muy diferente a la estimulación mental. La estimulación mental es eso donde nuestro perro tiene que pensar. Entonces, por ejemplo, cuando usamos un juguete interactivo o un juguete dispensador de comida, que son todos esos juguetes en donde el perro tiene que esforzarse, tiene que hacer algo para ganárselo o obtener una recompensa, eso es estimulación mental. Estimulación mental es enseñarle un truco a tu perro, decirle qué se siente, ponerlo a escoger entre dos cosas, ponerlo a seguir una ruta o regarle el alimento en el suelo para que él tenga que olfatearlo. Eso es estimulación mental, pero no es ejercicio físico. Ejercicio físico es correr, trotar, saltar, hacer algún tipo de actividad. Entonces, la actividad física debe incluirse diariamente en los perros. La estimulación mental también, de alguna forma. No significa que nuestro perro todo el día tenga que estar pensando, pero sí es muy importante que la estimulación mental haga parte del día a día. Bueno, también las actividades de mordisqueo. Las actividades de mordisqueo son fundamentales para que el perro pueda desarrollar sus conductas naturales. Ustedes se han dado cuenta que nuestros perros, sobre todo los cachorros, todo el tiempo quieren morder, y es porque está dentro de su naturaleza querer morder y morder y morder. Por eso la invitación es a que en estas actividades de mordisqueo podamos darle a nuestro perro esas herramientas, que le podamos dar una botella de plástico, una caja para destrozar, un juguete, un mordedor como el que tenía Lorenzo ahora que estaba mordiendo. Todas esas herramientas son fundamentales en su día a día, porque si no las proporcionamos, van a dañarnos los muebles, los zapatos, las paredes, los zócalos, y van a querer morder. Entonces es muy importante incluir las actividades de mordisqueo dentro del día a día. También tenemos la interacción social. Los perros todos los días deben interactuar con otros, deben interactuar con personas y con otros animales, es decir, con los mismos de su especie y con los demás. Entonces nuestro perrito todos los días debería tener contacto con personas diferentes, así sea el portero, el celador, el vecino, el que saca al otro perro, y debería tener contacto con otros perros, vecinos, con algún amiguito que tenga, le vamos a presentar otros en la guardería, en el parque, pero debería todos los días tener algún tipo de interacción social. Y también está la cacería, que es uno que pocas veces nos preocupamos por suplir. Los perros son animales cazadores, y al ser animales cazadores, ellos todo el tiempo están buscando la forma de cazar, y en nuestro día a día pocas veces pueden cazar. Pero la invitación acá también es a que puedan cazar diferentes presas. Por ejemplo, que ese alimento que le vamos a dar, que normalmente se lo damos en un plato y el perro no tiene que hacer absolutamente nada,
se lo tiremos en un espacio en donde él tenga que esforzarse física o mentalmente, o se lo demos en una botella de plástico y a esa botella de plástico le hagamos agujeros y que el perro tenga que intentar sacar ese alimento de esos agujeros. O por ejemplo, jugar con nuestro perro en una forma de cacería con otros perros es también muy necesario. Cuando se acechan, cuando se esconden detrás de un arbusto para saltarle a otro. Así que las actividades de cacería deberían estar implementadas en el día a día para evitar problemas de comportamiento. Lo que pasa con estas necesidades caninas es que son las cosas que deberíamos implementar en el día a día para evitar problemas de comportamiento y para modificar los que ya hemos empezado a hablar y que vamos a hablar a lo largo de este festival. El juego dirigido es muy importante. Nuestros perros se cansan de jugar solos. Entonces ustedes pueden decir, no, pero es que yo le tengo muchos juguetes y le tengo muchas cosas en la casa. Pero es que un cazador se cansa de las presas que están a disposición. Entonces, si yo tengo una pelota que está ahí tirada, un peluche que siempre está en el mismo lugar, mi perro se va a cansar de ese tipo de juguetes, porque es una presa que no se mueve, que no interactúa, que no hace absolutamente nada. Entonces, es muy importante nosotros dirigir el juego. Por ejemplo, con los mordedores o con todas estas tiritas y juguetes que usamos, poder movérselo a nuestro perro de un lado a otro para que él pueda dirigir el juego o tirarle una pelota para que él pueda cazarla e ir detrás o enseñarle un truco nuevo para que se pueda dirigir la interacción, es muy importante. Tenemos también el descanso. Ya voy a responder todas sus preguntitas que están teniendo ahí en los comentarios para que podamos profundizar en esto. El descanso también es igual de importante, porque a veces nos preocupamos mucho por el resto de pilares básicos y nos olvidamos del descanso. Y los perros también necesitan descansar, dormir, estar calmados, relajados y bajar sus niveles a lo mínimo. Entonces los perros que van, por ejemplo, todos los días a guardería, todos los días están en una sobreestimulación, omiten el descanso. Y es igual que nosotros, si nosotros no dormimos bien, estamos irritables, nos frustramos, estamos más bravos. Lo mismo pasa con nuestros perros. Así que hay que promover el descanso en el día a día y ellos duermen muchísimo. Un perro puede dormir 12, 14, incluso 16 horas en las primeras etapas de vida. Entonces el sueño y el descanso adecuado hace parte del pilar muy importante. Y el último es el contacto con la naturaleza. Y es que los perros todos los días deben tocar pasto, naturaleza, aire fresco, tener contacto con la tierra. Por eso yo en realidad no estoy muy a favor de que todos los perros orinen el 100% del tiempo dentro de la casa. Claro, pueden tener un balcón, un espacio destinado para que orinen, no hay problema, pero obligarlos a salir es una forma de que tengan contacto con la naturaleza. Todos los perros deberían tener contacto con la naturaleza diariamente y hace parte de estos pilares básicos. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para sacar a nuestro perro si no le gusta? A través de los refuerzos y de todos esos refuerzos positivos que le estamos dando a nuestro perro, por ejemplo, una galleta, un juguete, una caricia, todo eso puede hacer que nuestro perro disfrute mucho más el contacto con la naturaleza, el paseo, el contacto con otros perros. Entonces es muy importante que estos pilares básicos de las necesidades hagan parte de la rutina de nuestro perro. Bueno. Bueno, para terminar esta clase del día de hoy, es que tenemos muchos temas de los cuales hablar. Mañana vamos a empezar puntualmente a desglosar cada problema de comportamiento. Vamos a hablar del miedo, de la agresividad, vamos a hablar de por qué nuestros perros son como son. O sea, si yo tengo X perrito, ¿es así por genética o es así por su conducta? Y cómo yo puedo interferir un poco o modificar ese carácter.
vamos a hablar de cómo piensan los perros y cómo aprenden puntualmente. Entonces, mañana vamos a desglosar mucho más los problemas de comportamiento para que podamos ir uno por uno, que yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas puntuales de ciertos problemas de comportamiento que hoy no vamos a tratar. Hoy era como esos pilares necesarios que necesitamos para poder darle entrada a todos los temas que nos faltan. Mañana vamos a profundizar en muchos otros problemas de comportamiento y a entender la genética de cada uno de nuestros perritos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué un husky hace huecos? ¿Por qué un beagle ladra? ¿Por qué hay ciertos perros que tienden a tener más energía como los pastores? Pero antes de irnos, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo es la rutina diaria de sus perros? ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a suplir estas necesidades? Y sean muy sinceros, esto no me lo tienen que responder a mí, respóndanselo a ustedes. Digan, bueno, de mi día, ¿yo cuánto le dedico a cumplir esas necesidades que ya acabamos de ver? ¿Cuánto ejercicio hago? ¿Cuánta estimulación mental hago? ¿Tiene contacto con la naturaleza? ¿Descansa adecuadamente? ¿Juega conmigo? ¿Tiene interacción social? O sea, ¿cuántos de esos pilares él puede realizar en su día a día? Y recuerden que, recuerden que pueden participar por el premio del ebook. Este es un premio que quiero que uno de ustedes se lleve, donde va a ser como una enciclopedia, donde van a poder tener la raza específica de su perrito y aprender todas las características de comportamiento, de salud, algunos tips y consejos que yo les doy. Solamente tienen que subir un post o una historia contándome que estuvieron en esta clase. Pueden escribir cuál fue su mayor aprendizaje, algo que les haya gustado de la clase, y también me etiquetan y ponen el hashtag HábitosLauvet para poder ver que están participando. Y nos veríamos en nuestra clase de mañana, que va a estar muy interesante. Todos los días vamos a tener sorpresas, entonces espero verlos mañana. Hoy era como ese abrebocas de entender por qué estamos haciendo este entrenamiento, porque es importante concientizarnos sobre la educación de nuestros peludos. Y mañana vamos a profundizar en muchos problemas de comportamiento, como el miedo, la agresividad, las fugas, y vamos a entender por qué surgen y cuáles son esas situaciones. Por ejemplo, ¿quién no quiere aprender por qué tu perro se orina en todas partes? Lo vamos a hablar en estas clases. ¿Por qué nuestros perros ladran de forma excesiva? ¿O por qué cada vez que ven otro perro se quieren morir y quieren salir a morderlo? Entonces, todo esto lo vamos a hablar a lo largo de las clases. Quiero saber quiénes estuvieron presentes en esta clase, entonces me encantaría si van a dejar en mi último post de Instagram un corazón rojito para yo saber que estuvieron en esta clase y ver todos esos corazones pendientes ahí que estuvieron hasta el final de la clase. Voy a estar dándoles muchos likes y mucho amor por estar acá. Gracias por haber estado en esta primera clase. Recuerden, un corazoncito rojo en mi último reel, que es el reel de Borita, en el Bori aniversario número 3. Entonces déjenme un corazoncito rojo para saber que estuvieron en esta clase. Y de verdad, gracias infinitas por estar acá. Nos vemos mañana, no se la pierdan. Activen recordatorios para mañana a las 7 p.m. para que podamos seguir aprendiendo muchísimo. Gracias a todos ustedes, un abrazo gigantesco y nos vemos mañana. ¡Chao!